Bueno, pues buenas tardes. Espero que todas y todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Mariana Nieves y soy parte de la Subdirección de Igualdad de Género del Consejo para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación del Estado de México. El tema de hoy es un tema bastante importante. Tenemos estadísticas muy lamentables y muy alarmantes respecto a él. Ah, de acuerdo. Bueno, les comentaba que el tema que nos ocupa el día de hoy es el de la prevención de la violencia sexual derivado de que en nuestro estado y en nuestro país se están presentando cifras muy alarmantes, muy preocupantes acerca de la violencia sexual. El día de hoy vamos a platicar un poquito de cómo podemos identificarla, qué es y qué recursos tenemos como adolescentes para enfrentarla y prevenirla, ¿sale? Para evitar ser víctimas de este tipo de situaciones. Y bueno, vamos a comenzar em, con el tema de la violencia. El tema de la violencia es importante diferenciar la violencia de la agresión. La agresión suele ser un instinto de supervivencia, algo natural que se presenta cuando un ser vivo se siente vulnerable, atacado o algo que siente o considera suyo se ve vulnerado. Entonces, es un mero instinto, es una reacción que tenemos los seres vivos ante cualquier tipo de situación en la que nos sentimos en peligro. A diferencia de la violencia, que es algo, o sea, algo intencionado, algo que lleva voluntad de hacer daño. Entonces es importante porque a veces usamos estos dos términos o los concebimos como si fueran lo mismo y no lo son. Reitero, la violencia tiene que ver con un tema de intención, con un tema en el que yo necesito o busco dañar al otro. Y la agresión es una cuestión completamente natural, es un instinto y pues es de autoprotección, ¿sale? Entonces, bueno, respecto a la violencia, la Organización Mundial de la Salud nos menciona que, reitero, tiene que ver con el uso intencional de la fuerza o el poder físico que se ejerce sobre una persona, sobre un grupo de personas, pero también contra uno mismo. Esto es muy interesante porque siempre pensamos que la violencia es algo que le hacemos a los demás y no, también puedo hacerlo contra mí mismo o mí misma, ¿no? Dentro de esta definición que nos ofrece la OMS, también es importante que distingamos que nos habla de un tema de uso de la fuerza, o sea, de una acción. Sin embargo, también las omisiones pueden ser catalogadas como violencia. Por ejemplo, cuando, no sé, las necesidades básicas de un menor no son abastecidas o cubiertas, estamos incurriendo, por ejemplo, en una omisión, pero que es violencia, ¿sale? Em, Siempre que exista violencia, se va a buscar o se van a causar lesiones de tipo físico, psicológico, del desarrollo, como les comentaba, en la omisión o la privación. También es importante que tengamos en cuenta que puede llevar a la muerte. Dentro de las formas en las que se presenta la violencia, tenemos cuatro básicas que podemos identificar. La primera es la violencia física. Este tipo de violencia es muy evidente cuando alguien es víctima de este tipo de manifestación violenta. Generalmente queda con marcas, con heridas, con diferentes tipos con moretones, y entonces sabemos perfectamente en dónde, por ejemplo, nos golpearon o nos lastimaron. Eso es, digamos, relativamente fácil de identificar.
incluso de sanar o de tratar. Sin embargo, en el otro tipo de violencia, que es la psicológica, no sabemos en dónde nos pega. Sabemos de pronto que algo nos lastimó, pero no sabemos, no podríamos decir en qué parte del cuerpo está ese dolor, ¿no? A diferencia de la violencia física. Entonces es importante que tengamos en cuenta que la violencia psicológica suele ser un poco más difícil de sanar que las demás, por ejemplo, ¿no? Porque atenta contra nuestra estabilidad emocional, contra nuestros sentimientos y sobre todo atenta contra nuestra autoestima, con nuestros pensamientos, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros insultamos a alguien o cuando lo hacemos o hacemos sentir mal a alguna persona, suele suceder que no sabemos el impacto que puede tener y podemos pensar que pasa desapercibido o que no es tan importante cuando en realidad podemos estar dañando algún tema que esa persona tenga en ese momento, ¿no? Por ejemplo, respecto al tipo de violencia patrimonial, se refiere a todo aquel objeto o pertenencia que consideras tuyo. Por ejemplo, a que, no sé, tu lápiz, tus libros, tu lonchera, tu lapicera, todo lo que tenga que ver con tu patrimonio, o sea, que sea tuyo. Dentro de este tipo de violencia existe o va implícita la violencia económica. Este tipo de violencia tiene que ver con tu dinero. Si alguien, por ejemplo, roba tu dinero, lo hace perdedizo o lo que sea, está atentando contra tu dinero y entonces se considera violencia económica, ¿sale? Y recordemos que va dentro de la patrimonial o está considerada dentro de la patrimonial. Y bueno, el otro tipo de violencia es la violencia sexual. Este tipo de violencia es el que nos ocupa hoy. Cuando solemos escuchar violencia sexual, pensamos o solemos pensar de inmediato en una violación, lo cual es acertado, es correcto. Sin embargo, dentro de las manifestaciones de la violencia sexual, no solo existen este tipo de situaciones como violaciones, sino que también hay otros comportamientos que suelen ser muy sutiles, que suelen ser como que pueden pasar por desapercibidos, como que no te estoy violentando, pero sí, puede ser que de pronto algún comentario que incluso no sean palabras de tipo sexual, pero que su connotación, la forma en la que la estamos expresando, sí sea de tipo sexual. Puede ser incluso una caricia en un lugar que no sean los genitales. Y entonces eso, pero la manera en la que me está tocando esa persona lleva esa connotación sexual y a mí me hace sentir incómodo o incómoda. Entonces es importante que vayamos teniendo en cuenta que no siempre las manifestaciones de la violencia sexual suelen ser muy explosivas o suelen ser muy evidentes, ¿sale? Es importante que empecemos a dimensionar que la violencia sexual tiene que ver a veces también con, ni siquiera me tienen que tocar para violentarme sexualmente. Por ejemplo, alguna palabra, alguna mirada, que me muestren algún tipo de imágenes, eso también es violencia sexual. ¿Sale? Algún tipo de imagen de tipo sexual. Tenemos aquí algunos ejemplos de violencia, de estos tipos de violencia, y les comentaba que dentro de la violencia sexual se encuentran eh, situaciones en las que pueden estarnos mostrando imágenes o videos de tipo sexual que no son aptos para nuestra edad, y también las violaciones. ¿Sale? Dentro de la violencia psicológica, les comentaba yo, poner apodos, hacer chistes, insultar a alguna persona solo porque es hombre o porque es mujer y por su aspecto físico. Por ejemplo, estos son solo algunos ejemplos. Dentro de de esta situación, también se encuentra la violencia de género. La violencia de género es toda aquella violencia o aquel acto violento que
se lleva a cabo solo porque alguien es hombre o porque es mujer, ¿sale? Dentro de la violencia patrimonial tenemos que pueden estar o alguien puede robar, romper o maltratar objetos que sean de tu propiedad. Pellizcar, jalar el cabello, empujar y otro tipo de manifestaciones físicas tiene que ver con la violencia física. Dentro de la violencia de género y la violencia psicológica tenemos el pensar que las niñas son mejores que los niños en la escuela o que las niñas no pueden realizar algunas actividades solo porque son niñas, ¿sale? Tocar sin consentimiento partes de tu cuerpo con connotación sexual, vuelvo a lo mismo. Si alguien toca tus genitales, por supuesto que lleva una connotación sexual esa caricia o ese tocamiento, pero también si tocan cualquier otra parte de tu cuerpo, pero con esa intención de satisfacerse sexualmente o provocar satisfacción sexual a otras personas, eso es también violencia sexual, ¿sale? Es importante que identifiquemos que la violencia sexual infantil tiene que ver es todo tipo de contacto sexual entre niñas, niños y adolescentes y alguna cualquier persona que tenga cierta posición de poder sobre ese niño, niña o adolescente. Solemos pensar que las personas que violentan sexualmente suelen o son de una edad mayor a la que tiene la víctima. Sin embargo, esto no es siempre correcto. O sea, sí pasa, pero también puede ejercer violencia sexual alguien de menor edad sobre alguien de mayor edad. Por eso nos menciona esta definición que tiene que ver con una posición de poder, ¿sale? Más adelante vamos a hablar un poquito más detalladamente sobre estos temas, pero es importante que lo vayamos identificando ahora. Hay un tema importante con respecto a la violencia sexual, que es el consentimiento. De pronto hay casos de violencia sexual en los que dicen los menores o las menores de edad, niñas, niños, adolescentes, y dicen, no, pero es que yo quería, sí, yo di el consentimiento, yo quería, yo lo hice voluntariamente, ajá, pero legalmente, psicológica y emocionalmente y biológicamente, físicamente, todavía no tenemos en la adolescencia, por ejemplo, en las edades en las que ustedes se encuentran, todavía no tienen la madurez suficiente para diferenciar si pueden o no dar ese consentimiento. No tenemos todas las herramientas necesarias para poder identificar si yo quiero o no quiero o si lo que estoy supuestamente consintiendo o aceptando es correcto o no. ¿Sale? Es importante que esto se tenga en cuenta. Reitero, el consentimiento es válido solo a partir de la mayoría de edad. Vamos a ver un video que nos explica algunas de las herramientas y que consideramos que son las más importantes para que ustedes como adolescentes puedan prevenir ser víctimas de violencia sexual. ¿Sale? No escucha. Ok. Es en más, ¿verdad? Denme un momento porque no se escucha el video. Es que no me aparece el más. Aplicaciones.
Listo, una disculpa. Vamos a ver el video. Solo permítanme regresarlo. Listo. ¿Sabes qué es la violencia sexual? Es cuando una persona mayor de tu edad te incita o te obliga a hacer o soportar actos de tipo sexual que no quieres y que no corresponden a tu edad. Y ahora, ¿cómo podemos prevenirla? Nuestro escudo tiene 3 herramientas para prevenir la violencia sexual. La primera herramienta es la intuición. Es el sexto sentido que todos tenemos. Pero para que me entiendan mejor, les haré la siguiente pregunta. ¿Qué tiene el chapulín colorado en su cabeza? Exacto, sus antenitas de vinil que detectan la presencia del enemigo. Ustedes tienen que activar sus antenitas de vinil invisibles para poder identificar el peligro. Si una persona, conocida o desconocida, quiere hacerles daño, sus antenitas les harán saber que deben alejarse inmediatamente o pedir ayuda. La segunda herramienta es la burbuja personal. Cuando yo extiendo mis manos a los lados y doy una vuelta, todo ese espacio me pertenece a mí. Por ejemplo, cuando conocemos por primera vez a una persona, generalmente le damos la mano. Esa persona apenas entra en mi burbuja y yo apenas entro en su burbuja. Para que me entiendan mejor, ¿ustedes saben cómo se saludan las personas en Japón? Respetan tanto el espacio del otro que ni siquiera se tocan. Las personas hacen una reverencia. Ahora bien, cuando conocemos más a una persona, a veces saludamos dando un beso e incluso un abrazo. Pero siempre ambos debemos de estar de acuerdo. Ahora quiero que ustedes me respondan. ¿Qué pasa si yo a la salida de mi unidad educativa me subo un micro, que está muy lleno y apretado, y debo ir parada porque ya no hay asientos, y de repente alguien me toca? ¿A esa persona la estoy dejando entrar o está invadiendo mi burbuja personal? Exacto, esta persona está invadiendo mi espacio personal. Debo correr, gritar o pedir ayuda. Nadie puede entrar a mi burbuja personal si yo no quiero. La tercera herramienta es la red de confianza. Para identificar nuestra red de confianza, todos debemos estirar nuestra mano enumerando del 1 al 5 y pensar, número 1, la persona que pase lo que pase siempre va a estar ahí para apoyarme. Si en algún momento necesitas ayuda, ya sabes a quién puedes acudir. Y si tu primera persona no está, acudes a la segunda y así sucesivamente. Utiliza las herramientas para prevenir la violencia sexual. Bueno, como pudimos ver en el video, es importante que tengamos en cuenta nuestro espacio personal. Ahí en el video está explicado, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta que no necesariamente todas las personas tienen que pasar ese espacio. Si se han dado cuenta, en nuestra sociedad está muy acostumbrado que las personas nos saludemos de beso, incluso a veces hasta de abrazo y así. Y a veces no siempre nos es cómodo que ciertas personas no, se nos acerquen de esa manera, ¿no? Que nos den beso o que se nos acerquen tanto. A veces nos pasa con los familiares, ¿no? Cuando somos niños o cuando somos adolescentes, en que no nos gusta, por ejemplo, el abrazo apretujado de alguno de nuestros familiares o que nos llenen de besos la cara o qué sé yo, y algún tipo de caricia suele no ser agradable. Sin embargo, a veces los papás o la familia nos dice, bueno, no seas grosero, saluda, ay, ¿qué te va a hacer? ¿No? Sin embargo, es importante que comencemos a tener en cuenta o que reafirmemos que podemos decir que no y que parte de los límites de mi espacio vital tiene que ver con eso, tiene que ver con que yo acepte o no, o me sienta cómodo o cómoda o no con ese tipo de acercamiento, aunque sea muy aceptado socialmente, ¿no? Es importante que recordemos que
que podemos delimitar el acceso que tienen las personas a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta este espacio que nos pertenece y que solo vamos a compartir con quien nosotros queramos o con quien nosotros deseemos, siempre y cuando sea saludable, ¿no? Respecto al tema que mencionan de la intuición, es importante que tengamos en cuenta que justo tiene que ver con que yo esté atento o esté atenta a cómo me hace sentir estar cerca de cierta persona, cómo me hace sentir su interacción. ¿Me siento cómoda, me siento incómoda o incómodo? ¿Me siento molesto, siento rechazo? ¿Qué siento? Tengo que estar, o me siento bien, me siento cómodo, cómoda, ¿no? Todo esto es parte de esa intuición que el video nos señala. Es importante que nosotros estemos atentos a las reacciones incluso que tiene nuestro cuerpo. A veces o generalmente nuestro cuerpo nos avisa cuando algo está bien, cuando algo no está bien. A veces nos duele el estómago, a veces nos duele la cabeza, nos pueden pasar muchas cosas, pero justamente hay que estar atentos y conocernos en ese aspecto para que nosotros digamos, ah, no, sí, es porque yo estoy en este lugar o es porque estoy cerca de esta persona y no porque me comí ahí algo en mal estado, ¿no? Por ejemplo. Respecto a la red de confianza, ahí nos señalan un momento, por favor, a las preguntas. Las vamos a dejar al final para que sea esto mucho más fácil. Pero bueno, respecto al tema de la red de confianza, es importante que nosotros tengamos identificadas por lo menos a 3 personas en el video. ¿Mande? Ajá. Un momento, por favor. Listo, estamos de vuelta. Tuvimos aquí un tema técnico. Bueno, como les decía, es importante que tengamos identificadas por lo menos 3 personas de nuestra confianza a quienes podamos acudir y contarles lo que nos pasa. Es importante que estas personas sean efectivamente personas con quienes yo puedo contar, a quienes le tengo la confianza y que por supuesto no me están vulnerando ni violentando de ninguna manera, ¿sale? Aquí en la pantalla tenemos una lista de situaciones en las que podemos ver vulnerada nuestra sexualidad o ser, que pueden ser señales de que estamos siendo violentados sexualmente. Entre ellas, y que suelen ser comunes, ¿sale? Entre ellas se encuentran exhibir genitales delante de niñas, niños o adolescentes, por supuesto con el fin de generarse excitación sexual o de generar excitación sexual a otra persona. Observar cuando los niños, niñas o adolescentes se están vistiendo, se están cambiando o están en el baño, se están bañando. Por supuesto, tocar, besar y acariciar con fines sexuales a nuestros adolescentes. Bueno, ustedes como adolescentes. Como les decía, a veces no es necesario tener un contacto físico para yo
ser víctima o para violentar a alguien. Es importante que también nos demos cuenta que no siempre nosotros somos las víctimas de la violencia. A veces también lo que hacemos es violentar a los demás y a veces no nos damos cuenta o no lo consideramos violencia, ¿no? Em, Les decía que para violentar a alguien sexualmente no necesariamente tiene que ser un contacto físico, también las insinuaciones verbales con contenido sexual, sea reiterado u ocasional, eso es violencia sexual, ¿sale? Si alguien te forza a ver imágenes o películas de tipo sexual pornográficas, eso también es violencia sexual, ¿sale? De pronto suele ser muy común que entre adolescentes, que los primos, que entre niños, niñas, pasan este tipo de situaciones. Eso también es violencia sexual. Y ahí es donde de pronto podemos ver muy claramente que, que la violencia sexual a veces la ejercemos sin ser conscientes de ella, ¿no? De que estamos violentando a alguien. Eh, Obligar a bueno, cuando alguien te obliga a realizar prácticas sexuales, reitero, aquí es muy importante tener en cuenta que el consentimiento no es válido porque la mayoría de las personas, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la mayoría de las personas que violentan sexualmente a otras se valen de engaños, de amenazas, de manipulación o de enamoramiento. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Yo puedo estar siendo obligada, o yo como adolescente puedo estar siendo obligado u obligada a realizar prácticas sexuales, pero estoy pensando o creo, porque estoy manipulada o manipulado, que lo estoy haciendo porque quiero, ¿sale? Y no es así. Pues también dentro de la violencia sexual existe la comercialización o explotación sexual, la prostitución infantil y la pornografía infantil. Dentro de los elementos que tenemos que tener en cuenta para identificar la violencia sexual, se encuentra la diferencia entre la víctima y el violentador. Como les mencionaba hace unos momentos, la persona que violenta no necesariamente tiene que tener mayor edad que a la persona que está violentando. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Solo si hay una relación dispareja, digamos, en el poder. O sea, sí hay una persona que siente poder sobre otra y esa puede ser una de las situaciones que propicien la violencia sexual o eh, sí, que permitan que pase. Les decía que a veces es muy común, más bien, es muy común que las personas que violentan sexualmente a niñas, niños y adolescentes suelen usar el engaño, las amenazas, los chantajes y por supuesto las mentiras y la manipulación para hacerles creer a esos niños, niñas o adolescentes que están haciendo algo bueno, ¿sale? Reitero, el contacto físico de tipo sexual o con connotación sexual o en alguna parte sexual, ¿no? Genital de tu cuerpo es violencia sexual. También puede ser que no te toque, pero sí haya incitación verbal, manoseos, peticiones sexuales. Volvimos al mismo tema de la exhibición de genitales, que te pida que tú le muestres tus genitales o que te muestre sus genitales esa persona y que te muestren películas, imágenes pornográficas o de violencia sexual. Vamos a ver otro video que también está muy interesante, ¿no? Se sigue.
Es incómodo hablar de estas cosas, pero Ah, sí, es que me estaba activando el audio. hola Andrea, ¿cómo estás? Nunca te he visto triste el día de salchipapas. No me importan las estúpidas salchipapas o las estúpidas salsas. Pero si hay 3 sabores. 3 sabores. Lo que pasa es que el profe Ricardo quiere verme después de clases. Es la tercera vez esta semana y a veces se acerca demasiado. ¿El profe Ricardo, el depravado? Ese tipo es un total pervertido. Espera, ¿estás diciendo que el profe Ricardo... ¿Estás preocupada de que él te agreda sexualmente? ¡Diana! Mejor podemos hablar de salsas. Yo sé que es incómodo hablar de estas cosas, pero es muy importante. Mi hermana es psicóloga y me ha hablado sobre la violencia sexual. Básicamente, violencia sexual es cuando una persona agrede sexualmente a otra o la obliga a hacer algo sexual sin su consentimiento. Esto incluye tocar los genitales, el pecho o la cola, insertarle algo en cualquier parte de su cuerpo, mostrarle una imagen con contenido sexual u obligarlo a tener relaciones sexuales sin su consentimiento explícito. ¿Consentimiento explícito? Sí, consentimiento explícito es un acuerdo claro y voluntario de hacer algo. En este caso, que involucre algo sexual. Encogerse de hombros o quedarse en silencio no cuenta. No puedes dar tu consentimiento si te sientes amenazada o si estás bajo el efecto de drogas o alcohol. Aceptar una cosa no significa que has dado consentimiento o permiso para todo. Puedes arrepentirte en cualquier momento si cambias de opinión. Bueno, pero ¿y entonces qué hago con el profesor Ricardo? Si él te está agrediendo de alguna manera, primero recuerda que no es tu culpa. No importa con quién estuviste, cómo estabas vestida y qué estabas haciendo. No hay nada por lo que debas sentirte culpable. Punto. Si alguien te agrede o te lastima de alguna manera, ve rápido al hospital y diles lo que te pasó. Ellos te ayudarán especialmente para prevenir infecciones de transmisión sexual o un embarazo no planeado. Allí te apoyarán en todo lo que necesites. También es importante que le cuentes a alguien de confianza, como un miembro de tu familia o al orientador de tu colegio. Puedes decirles personalmente, llamándolos, escribiéndoles o como te sientas más cómoda. Hablar con nosotros es un buen comienzo. ¡Me estoy enloqueciendo! Yo también. Es normal sentirse raro o asustado hablando de esto, especialmente si conoces al agresor. Pero es valiente hablar de violencia o cualquier tipo de agresión sexual que te haga sentir incómoda o incómodo. No solo te estás protegiendo, también estarás protegiendo a otras personas. Gracias, Diana. Creo que voy a ir a hablar con la orientadora del colegio. Estamos contigo, Andrea. No importa qué pase. Mira, toma una de mis salsas. Menos la salsa de tomate. Pues bueno, este video nos ejemplifica y clarifica y es muy claro respecto a la información que hemos estado exponiendo el día de hoy. Es importante que sepas que la escuela siempre va a ser un lugar seguro para ti y si no lo es, lo tienes que expresar, ¿sale? Lo tienes que denunciar. Los, los temas que hay que fortalecer para evitar ser víctimas de violencia sexual tiene que ver con este delimitar adecuado del que les hablaba hace rato, el video sobre mi espacio personal, ¿no? O sea, yo tengo que saber hasta qué punto mi relación con alguien es saludable, es positiva y hasta qué punto no. De pronto pasa que no sabemos cómo decir que no o está mal visto que lo hagamos. Entonces es importante que sepas que tú puedes decir que no en cualquier momento, que puedes decir que no a algo que te está dañando, a algo que es incómodo o que no es correcto. De pronto las personas que violentan sexualmente a los niños, niñas o adolescentes como ustedes, em, usan el tema de guardar los secretos. Entonces es importante que tú no guardes secretos de ese tipo, saber diferenciarlos, ¿no? También es importante que llamemos al cuerpo por su nombre. Les voy a contar el ejemplo, una situación de cómo es importante que llamemos a nuestro cuerpo por su nombre correcto. Hubo un caso de una niña que le llamaba galleta a su vagina y entonces ella llegaba a su casa y le decía a sus familiares, es que el vecino dice que quiere mi galleta.
Y es que el vecino quiere que le dé mi galleta y entonces pues la familia decía, "Ay, pues, ¿qué tiene? Pues dale una galleta, o sea, no pasa nada". Pero después resultó que ella se refería o descubren que ella se refería a que hablaba de su vagina y así le llamaba a su vagina. Entonces, sí se dan cuenta de cómo es importante que nosotros le llamemos a las partes de nuestro cuerpo por su nombre, porque puede prestarse a este tipo de malinterpretaciones en las que puede ser contraproducente, ¿sale? Como les comentaba hace rato, es importante que nosotros reconozcamos qué tipo de caricias sí son positivas, sí son afectuosas y cuáles no. Y que yo una vez reconociendo que no me siento cómoda o cómodo o que esas caricias no son positivas para mí, pueda expresarlo y poner estos límites de los que hemos hablado. Es importante que tengas muy claro la dirección de tu casa o de donde vives, donde sueles estar, el teléfono también de tu casa. Estos datos son importantes. Reitero, el tema de identificar con quién cuento y a quién puedo acudir cuando algo no está bien, cuando algo que está pasando o cuando me he sentido quizá en peligro o vulnerable en cualquier situación, pero bueno, específicamente vulnerable a ser víctima de violencia sexual, es importante que yo sepa a quién puedo recurrir. Reitero este tema de los secretos. Hay que saber diferenciar qué secretos sí deben ocultarse y qué no. Secretos obviamente que no escondan algo importante, algo peligroso, algo que me lastime, algo que atente contra mi bienestar, ¿sale? Pues bueno, es importante también, y ese es el objetivo de de esta plática, y es que ustedes puedan identificar qué es parte del abuso sexual, ¿no? Que, reitero, va desde una palabra, una mirada, una caricia que incluso no sea sexual, pero sí, también incluye la violación, las caricias en los genitales, las caricias que no, que llevan cierta connotación sexual y también este tema de las imágenes, los videos de tipo, las fotografías, incluso de tipo sexual, ¿sale? Existe una herramienta que consideramos muy importante o considero muy importante respecto a los derechos y responsabilidades que hay en los adolescentes respecto a la sexualidad, ¿no? Entonces, de pronto existe mucho tabú al respecto de la sexualidad, suele ser un tema que no se habla abiertamente, no se habla claramente. Sin embargo, existe una cartilla de derechos sexuales de las que ustedes pueden echar mano y que es importante que ustedes conozcan y que pueden googlear fácilmente como cartilla de derechos sexuales y les va a aparecer este compendio de derechos que son 14 y que lo que buscan o lo que cuidan es el disfrute pleno de la sexualidad y el placer, ¿no? De los adolescentes. Sin embargo, también existen responsabilidades como el uso de anticonceptivos, por ejemplo. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta y les voy a poner un video que nos habla más específicamente de esa cartilla. Atención jóvenes y adolescentes, les presentamos la cartilla de derechos sexuales y reproductivos para jóvenes y adolescentes, la cual con base en la ley enmarca 14 derechos esenciales que buscan promover, proteger y garantizar tu derecho a ejercer una sexualidad libre, informada y responsable. En esta ocasión hablaremos del derecho número 4, derecho a decidir libremente con quién y quiénes relacionarnos afectiva, erótica o socialmente. Las y los adolescentes y jóvenes tenemos derecho a decidir y ejercer prácticas sexuales de manera libre y autónoma, elegir diversas formas de relacionarnos, así como determinar con quién compartir nuestra sexualidad, emociones, deseos, placeres y afectos. Este derecho garantiza que el Estado debe tomar medidas contra toda forma de coacción, como el matrimonio forzado o la trata de jóvenes y adolescentes con fin de explotación. Desde el COESPOVER te invitamos a que te informes más sobre este y cada uno de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Ve el enlace que está en esta publicación para conocer más. Recuerda, infórmate y decide seguro, porque tu sexualidad es tu responsabilidad.
Bueno, es importante que, pues, reitero, cuidemos nuestra salud y nuestro bienestar físico, mental y social, ¿sale? Y esta cartilla es una herramienta muy útil al respecto. En pantalla están apareciendo nuestros datos de contacto. Recuerden, la escuela siempre va a ser un espacio seguro para ustedes. Y si tienen algo que denunciar, ese es el lugar correcto, el Convive. Está nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra página web y un teléfono al que otro teléfono, dos teléfonos a los que ustedes se pueden comunicar en caso de que haya algún tipo de situación de este tipo. Entonces, si me pueden, ahora sí vamos a las preguntas, por favor. Por ahí vi una manita levantada durante la plática. Era Alexis, creo. Ok, gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Y qué pasa si te tocan la pierna? ¿Sería violencia sexual? Tendríamos que ver qué situación y con qué emoción reaccionaste, o sea, qué sentiste. Aquí entra, es importante que, aquí entra el tema de la intuición de la que hablábamos en el video. Es importante que tú sepas en qué situación pasó, cómo te sentiste. Ok, gracias. No de nada. Una pregunta. Sí, Si, si te pegan la nalga, ¿es abuso sexual? es muy probable que sea una manifestación de violencia sexual, Sexual. pero es importante que sepamos que quizá no sé, estabas jugando, chocaron, no sé, hay que No, así, analizar muy bien la situación. ¿Cómo? así que te lo pegue de repente. Yo Sí, tengo una puede ser una pregunta. manifestación de violencia sexual, Yo tengo una pero es pregunta. importante, dame un momento, pero es importante que se analice específicamente qué situación estaba pasando y qué persona fue, ¿sale? Ok, ¿quién me dijo que tenía otra pregunta? Yo, cuando sientes una, o sea, una mirada hacia ti, se refiere como agresión sexual. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir el principio, por favor? Cuando te sientes con una mirada hacia ti como fuerte, es abuso no, ¿cómo lo podría decir? O Violencia sea, sexual, ¿no? ¿qué ¿Te es refieres? violencia sexual? Es que con fuerte no puedo yo identificar a qué te refieres. Fuerte de que estaba enojada la persona, fuerte de qué. Por eso el tema que es muy reiterado es tengo yo que analizar el contexto, tengo que ver qué está pasando, pero si no me siento cómodo, tengo que acudir con las personas a quienes yo les tengo confianza y contarles todo el contexto, toda la historia para que se pueda ver si es o no. Porque si tú me dices, es que me vio fuerte, pues yo la realidad es que no sé a qué te refieres, por ejemplo, con fuerte, ¿no? Pero sí es importante que si no te sentiste cómodo o cómoda, lo hables con alguien de tu confianza. ¿Sale? ¿Mande? Gracias. Castillo Plasencia tiene su manita levantada. ¿Tiene alguna duda? Es que no se ve. No, ya no me confundí, perdón.
Ah, ok, no te preocupes. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, pues yo les agradezco mucho su atención. Espero de verdad que haya servido o haya sido útil para ustedes esta plática y pues les agradezco mucho. Bonita tarde a todas y todos.